siempre sea así. Express. Hola chicos, en este vídeo vamos a hacer un test sobre el tema de los accidentes de circulación. Vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar. Pregunta número 1, ¿qué nos indica? Entre los principales gastos sanitarios provocados por los accidentes de tráfico están los antidepresivos, los medicamentos o los de rehabilitación y adaptaciones para personas accidentadas. Claro, pensad que esas personas, algunas fallecen en los accidentes, otras se recuperan totalmente, pero hay otras que las lesiones que reciben en ese accidente de circulación hacen que luego necesiten pues ciertas adaptaciones en su vida diaria, ya sea en su trabajo, en su vivienda, o incluso alguna rehabilitación durante mucho tiempo para volver a caminar, para volver a mover un brazo, lo que sea, ¿no? Todo esto son los gastos sanitarios provocados por los accidentes de circulación, aparte de los principales que tengamos cuando nos venga la ambulancia a buscar, nos lleva al hospital y todo eso, ¿vale? Vamos con la pregunta número 2. ¿Los accidentes de tráfico suponen un enorme impacto económico para la población? Sí, y bastante grande. Una gran parte de los impuestos que nosotros pagamos de todas las cosas se van a esos accidentes de circulación para poder pagar tanto los gastos médicos, de rehabilitación, de adaptaciones, en cuanto a juicios, reparaciones de la vía, etcétera, etcétera. Hay muchos gastos derivados de un accidente. Y la mayoría de esos gastos se pagan con nuestros impuestos, ¿vale? Así que a todos nos afecta. Pregunta número 3. Los costes de policía y bomberos de gestión de seguros y servicios, ¿cómo se llaman? Costes administrativos, porque se hace todo a través de papeleo, de documentación, ¿vale? Se hace un atestado, se mira a ver qué es lo que ha pasado, se hace un estudio sobre ese accidente para saber quién ha tenido la culpa, etcétera, etcétera. Todo eso son costes administrativos, ¿vale? Pregunta número 4. Los daños a los vehículos y su carga, a la vía y en el entorno y al medio ambiente, ¿cómo se llaman? Daños materiales, ¿vale? Igual al vehículo sería un daño material, a la señalización, a parte de la vía, a una barrera, a un semáforo, a una farola, todo eso son daños materiales, ¿vale? Pregunta número 5. La pérdida de vidas, de capacidad productiva y el sufrimiento físico y psicológico, ¿cómo se llama? Pues en este caso, costes humanos. En ese caso son las personas, los humanos, los que recibimos ese daño. ¿De acuerdo? Pregunta número 6. Los accidentes de tráfico son una de las principales causas de mortalidad y de lesiones. Hay muchas personas que fallecen en los accidentes de tráfico, es una de las principales causas, y también de lesiones que incluso a veces pues pueden hacer que tengamos que adaptar nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra vivienda a esas lesiones que hemos tenido en el accidente. Pregunta número 7. ¿Para reducir los accidentes de tráfico deben colaborar todos los agentes sociales? Sí, todas las personas que puedan en ese caso hacer algo en ese accidente, pues para reducir los accidentes de tráfico deben colaborar todas las personas que puedan estar alrededor, que puedan provocarnos un accidente, que puedan controlar la situación del tráfico, todo debe estar bien organizado, ¿vale? Pregunta número 8. Para reducir la probabilidad de sufrir un accidente de tráfico es recomendable evitar los factores de riesgo que dependen del conductor. Hay factores de riesgo, hay cosas que el conductor no puede controlar, pero todo lo que el conductor pueda controlar, debe controlarlo y debe comportarse de una forma en la que no haya riesgo, que su comportamiento no provoque ningún riesgo, ¿vale? Pregunta número 9. ¿Qué factores intervienen en un accidente? Tenemos el factor humano, personas, ya sean como conductores de un vehículo, como peatones, el factor vía, que la vía esté en buen estado, que haya buena visibilidad en esa vía, porque no haya curvas demasiado cerradas, que haya una buena señalización, ¿vale? Y el entorno.
Y también el factor del vehículo. El vehículo tiene que estar también en buen estado, ¿vale? Llevar un buen programa de mantenimiento y de revisiones, hacer los cambios que sean necesarios, ¿de acuerdo? Pregunta número 10. ¿Los accidentes de tráfico son evitables? Sí. Sí, claro que son evitables. Nos dicen que aunque normalmente se piensa que no, se pueden evitar. ¿Por qué? Pues porque se sabe quién los suele tener, ¿vale? Los grupos que más están con las posibilidades de tener un accidente, dónde, cómo, cuándo, por qué. Todos los estudios que se han hecho referentes a los accidentes han demostrado muchas veces que se puede identificar perfectamente cómo va a suceder un accidente, quién lo puede sufrir normalmente. Entonces tendríamos que intentar evitarlos ya que tenemos tanta información, ¿vale? Pregunta número 11. ¿Pueden algunas enfermedades implicar algún riesgo para la conducción? Sí, por supuesto que sí, son un factor de riesgo. Entonces, claro, tú tienes que ser consecuente con tu estado y decidir si estás habilitado en ese momento para conducir o no. Sobre todo, las enfermedades psicológicas y los trastornos mentales son los que, digamos, más problemas nos pueden dar a la hora de conducir, porque estamos inestables, porque no estamos bien psicológicamente, entonces no podemos ser nunca conductores seguros, ¿vale? Pero incluso hasta un resfriado nos baja un poquito el rendimiento, ¿ok? Pregunta número 12. ¿Tienen todos los factores de riesgo la misma relevancia como causa de un accidente? Pues no. ¿Por qué? Pues porque el factor vehículo, si tú llevas el vehículo en buen estado, pocas probabilidades tiene de que falle. El factor vía, hombre, puede tener algún fallo, pero normalmente las diseñan para que sean seguras, se piensa bien dónde poner la señalización. ¿Qué es lo que más falla? El factor humano. En un accidente, más del 80%, yo diría que el 90-95%, es el factor humano el que interviene como posible responsable del accidente, ¿vale? Pregunta número 13. Para evitar los accidentes es importante conducir con la máxima seguridad en todo momento. No podemos despistarnos. Un despiste al volante y puede salir muy caro, ¿vale? Pregunta número 14. ¿El mal estado del vehículo es un factor de riesgo? Claro que sí. El factor vehículo está implicado en los accidentes algunas veces. En pocas ocasiones, pero está. Con lo cual, para reducir al mínimo este factor de riesgo, tenemos que intentar que nuestro vehículo siempre esté en perfecto estado. Y de ahí reduciremos al mínimo este factor, ¿eh? Pregunta número 15. Se estima que de cada 100 siniestros, los debidos al factor humano son entre el 70 y el 90%. Yo os he dicho 90, 95, no me he ido muy lejos, ¿eh? Es el factor que más interviene en los accidentes, el que casi siempre es responsable del accidente. No suele ser el factor vía o el factor vehículo, suele ser más bien el factor humano. Pregunta número 16. ¿Influyen en los accidentes la fatiga, el alcohol y el mal tiempo? Hombre, pues claro, la fatiga, si uno está cansado, evidentemente que responde más lento y tarda más tiempo en responder, con lo cual afecta y mucho. También el alcohol deprime el sistema nervioso central, perjudica la vista, perjudica el cerebro, perjudica el oído, a todo, incluso a los reflejos, con lo cual evidentemente nos afecta mucho. Y el mal tiempo, pues también. ¿Por qué? Pues porque la gente no suele adaptar cuando se necesita la velocidad y la forma de circulación a las circunstancias. Y como no lo suelen hacer, pues al final también se convierte en un factor de riesgo, ¿vale? Pregunta número 17. ¿En qué tipos de vías se producen la mayor parte de las víctimas mortales? Aquí os tengo que decir que el número de accidentes, tenemos más accidentes dentro de poblado. Pero por gravedad, donde haya más muertes, es fuera de poblado, en vías interurbanas. ¿Y por qué? Y hemos dicho que hay más número de accidentes dentro de poblado, por la velocidad de los vehículos, ¿vale? Los vehículos en carretera o en autopistas o autovías van a una velocidad muy elevada, donde si hay un accidente es más difícil que esos conductores o pasajeros
no se hagan daño, ¿vale? Por eso es más probable que tengamos víctimas mortales en vías interurbanas. Pregunta número 18. La influencia del factor de riesgo vehículo, ¿cómo se puede disminuir? Revisando y manteniendo nuestro vehículo en buen estado. Hay que presentarlo a todas las revisiones, hay que hacer los cambios cuando corresponde, hay que ir revisando para que si algo no funciona correctamente poder darnos cuenta a tiempo y arreglarlo, ¿vale? Pregunta número 19. La mayoría de los accidentes de tráfico con víctimas mortales se producen durante los fines de semana y además mucho más por la madrugada, ¿vale? Y si lo vais pensando, tiene lógica. ¿Por qué? Pues porque el fin de semana se coge más el coche por ocio, para divertirse, que por trabajo o por acompañar a familiares o amigos a cualquier lugar. El fin de semana se suele coger más por ocio. Cuando salimos con el coche por ocio, muchas personas, ¿vale? No digo vosotros, pero muchas personas mezclan con la conducción alcohol, drogas, cansancio por estar despiertos en horas donde habitualmente están durmiendo, de madrugada, ¿vale? Todo eso se mezcla y aparecen más accidentes, ¿vale? Y más víctimas también. Pregunta número 20. ¿Pueden influir otros factores en un accidente cuando las condiciones climatológicas son adversas? Pues sí, el conductor, por supuesto, si conduce a una velocidad inadecuada. Hemos dicho que, claro, ya el tiempo puede empeorar y eso ya nos pone en una tesitura peor. Pero si además el conductor no se adapta a esas circunstancias que se encuentran, pues la situación empeora mucho más, ¿vale? Pregunta número 21. En general, las autovías y autopistas son las vías más seguras, son más seguras que las carreteras convencionales. ¿Y por qué? Pues porque, aunque sabemos que en autopistas y autovías vamos más rápido, pero fijaros, no nos encontramos con ninguna intersección, ningún paso a nivel, ningún paso para peatones, ni paso para ciclistas. Los vehículos que pueden circular en ese tipo de vías están mucho más limitados que en otras, hay menos cantidad de vehículos que puedan circular por ellas. Por mucho que vayamos más rápido, la circulación es mucho más sencilla en autopista y autovía que en el resto de carreteras, ¿vale? Y por eso son más seguras. Pregunta número 22. ¿En qué épocas del año se producen más accidentes de circulación? Durante los periodos de vacaciones. Navidad, Semana Santa, Pascua, ¿vale? Verano. Todos esos momentos donde suele haber vacaciones para muchas personas, la gente, vuelvo a repetir, ya no coge el coche para trabajar, sino para el ocio, y cuando estamos con los desplazamientos por ocio, mezclamos muchas cosas que en el día a día y cuando vamos al trabajo, a acompañar a los niños al cole, etcétera, no sucede, ¿vale? Pregunta número 23. ¿En qué tipo de trazados se produce un mayor número de accidentes de tráfico? ¿Qué diríais? ¿Que hay más accidentes en las rectas o en las curvas? Seguro que algunos, cuando hacéis este test, ponéis que en las curvas, y en las curvas con mala visibilidad, además, normalmente soléis poner, porque pensáis que, claro, una curva es más peligrosa que una recta, una curva sin visibilidad peor aún. Ya, pero pensadlo con el nivel de confianza del conductor. ¿Dónde el conductor va a estar más confiado? ¿En una curva o en una recta? En una curva nos ponemos en alerta, sobre todo cuando es una curva con mala visibilidad. En una recta, nuestro nivel de rendimiento baja y ahí es cuando suelen suceder los problemas, ¿vale? Pregunta número 24. Durante el día, el mayor número de accidentes tiene lugar ¿en qué momento del día? A última hora de la tarde, al salir del trabajo, porque estamos cansados después de toda la jornada laboral. Como estamos cansados después de toda la jornada laboral, nuestro rendimiento también baja por esa fatiga, por ese cansancio, y eso hace que sea más probable tener un accidente, ¿vale? Pregunta número 25. ¿Llamamos grupos vulnerables a qué grupos? A determinados grupos de personas que sufren con mayor frecuencia los efectos negativos del tráfico, es decir, a los que salen peor parados, vamos a decirlo así, ¿vale? Pregunta número 26. ¿Cuáles son los principales grupos vulnerables en el tráfico? Los niños, los jóvenes y las personas mayores. Son los que más probabilidades tienen de tener un accidente, pues los niños, por ejemplo, pues porque no conocen las leyes de tráfico,
no tienen el sentimiento de guardar la seguridad porque suelen estar controlados por los padres, ellos no tienen autocontrol, ven menos, se creen que si ellos ven al vehículo que se acerca, el vehículo también los está viendo a ellos, son muchas cosas, ¿vale? Los jóvenes porque cogen muchas veces el coche para divertirse, con los amigos, etcétera. Eso hace que la conducción sea mucho más insegura. Y las personas mayores porque pierden capacidades con la edad, se pierden reflejos, visión, audición, etcétera, ¿vale? Pregunta número 27. ¿Qué grupos de peatones tienen más riesgo de sufrir un accidente? Si pensamos en las personas mayores, sí, pues porque tienen menos visibilidad, menos reflejos, caminan más despacito, tienen más problemas. Y también los niños, por lo que hemos dicho, no tienen conocimientos sobre la ley de tráfico, no tienen la sensación de inseguridad, porque como siempre los controlan los papis, pues ellos empiezan a correr por ahí en medio y no creen que si se bajan de la acera les vaya a pasar algo, ¿vale? Pues todos esos grupos son los que tienen más probabilidades de tener riesgo. Pregunta número 28. Según las estadísticas, ¿qué grupo de conductores suele ser más proclive a sufrir un siniestro? Bueno, nos dicen aquí 3 grupos. La A nos dice las personas mayores, es cierto, es uno de los grupos que tiene más probabilidad de tener un accidente. Los adultos entre 30 y 50, esa edad precisamente es la más estable, con menos accidentes. Y los conductores profesionales suelen estar ya con muchas horas de conducción a sus espaldas, con mucha experiencia. No significa que no lo puedan tener, pero son profesionales de la conducción. Entonces, con las respuestas que nos dan, la verdadera es la A, las personas mayores. Si nos pusieran en otra, los jóvenes, ahí ya tendríamos dudas porque tanto las personas mayores como los jóvenes tienen problemitas a la hora de los siniestros. Pregunta número 29. La mayoría de los atropellos a niños se produce al término de la jornada escolar. A ver, por la mañana poco tiempo tienen. ¿Por qué? Porque suele ser en casa, levántate, dúchate, desayuna, venga, va, que llegamos tarde, que llegamos tarde. Entonces es salir de casa y al cole. No hay mucho más que hacer. Pero al salir del cole, están todos ahí corriendo, jugando, me voy a casa, etcétera. Entonces, ese momento, después de la jornada del cole, es cuando más aparecen esos atropellos a los niños, ¿vale? Y última pregunta del test, la pregunta número 30. ¿Dónde sufren los peatones más accidentes? Vamos a ver las respuestas. La A nos dice las ciudades, tiene sentido. B, en las vías interurbanas. Pensad que estamos hablando de número, de cantidad de atropellos, no de gravedad. No. Si fuesen atropellos graves, probablemente sí. Pero fuera de poblado, muchos atropellos no suele haber. Y la C, tanto en poblado como fuera de poblado, la cantidad de accidentes igual no es cierto, ¿vale? Hay muchos más atropellos en cuanto a número en poblado. Como os he dicho, si hablamos de gravedad, de víctimas mortales, nos iremos a pensar en vías interurbanas por la velocidad de los vehículos, pero en número dentro de las ciudades, ¿vale? Pues nada, chicos, hemos terminado el test sobre este tema, sobre los accidentes de circulación, y os veré en otro vídeo.